Nosotros somos alumnos del primer año de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad de la Integración de las Américas. En este video estaremos hablando respecto a lo que es la investigación clínica y epidemiológica. También estaremos hablando respecto a los estudios descriptivos y transversales. Los integrantes de mi grupo son Abigail Jara, quien les habla, Daniel Schimacher, Juliana Torreani, Cristian Díaz, Gabriela Ruiz y Nicole González. ¿Qué es el método clínico? El método clínico es el método científico de la ciencia clínica, la que tiene como objetivo de estudio el proceso salud y enfermedad. Toda práctica médica que no se base en el método clínico será ajena a la ciencia clínica y en gran parte responsable de la mala práctica médica. Características. El profesional médico debe poseer dedicación, debe tener capacidad de observación, juicio clínico, capacidad para analizar situaciones nuevas, creatividad, audacia en las conjeturas, pero prudencia y rigor al establecer conclusiones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del método clínico? Nos referimos que el método clínico se enfoca en evaluar y posteriormente diagnosticar a un paciente con relación a X patología, hacer un seguimiento personal al individuo para tratar sus afecciones y mejorar su calidad de vida según su historial médico, personal y familiar. ¿Qué es la utilidad del método clínico? Es conocer, valorar y transformar la salud en el individuo. Representa los pasos ordenados que todo médico debe aplicar en la búsqueda del diagnóstico de su paciente. ¿Qué es el método epidemiológico? Es el método que utiliza el razonamiento lógico para estudiar las características de las enfermedades y de otros factores que ocasionan daño a la salud. Todo ello con la finalidad de modificarlos e influir positivamente en la salud de la población. Sería la aplicación del método científico experimental al estudio de los problemas de salud en una comunidad total. Como dijo el compañero, el método epidemiológico es la ciencia o pasos que deben seguir los investigadores del ámbito de la salud para observar, investigar y analizar el comportamiento de ciertos fenómenos o patologías que afectan a un grupo de personas o una población extensa. Los estudios se realizan en la población humana, muestra el porcentaje de contagios totales en una población, cubre una alta gama de condiciones y es una ciencia que avanza, lo cual es lógico, ya que las bacterias y virus que producen estas enfermedades y patologías no son estáticas, porque evolucionan y mutan a lo largo del tiempo para sobrevivir, y la ciencia también debe hacerlo para poder paliarlas. La utilidad que tiene permite la identificación de algunos factores causales de riesgo que afectan la salud de una población en particular. La identificación de estos fenómenos permite aplicar correctivos específicos para proteger la población en riesgo, prevenir así la enfermedad de ser necesario, tomar medidas de educación sanitaria y mejorar los servicios de vigilancia epidemiológica. Estudios descriptivos. Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se está presentando. Se aplica describiendo todas sus dimensiones. En este caso, se describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es. Los estudios descriptivos se caracterizan por ser estudios observacionales en los que no se evalúa una hipótesis causal. Estos estudios pueden ser transversales si la recogida de datos se realiza en un único momento en el tiempo, o bien longitudinales, si hay una secuencia temporal entre la recogida de los mismos. Clasificación de los estudios descriptivos. Estudios de prevalencia. En ellos se describen una serie de variables en una población determinada y en un momento determinado. Estudios de incidencia. En ellos se describen una serie de variables en una población determinada que es seguida a lo largo del tiempo.
Series de casos describen una serie de características poco conocidas de un proceso o tratamiento. Estudio transversal. Es un estudio estadístico, demográfico y epidemiológico, utilizado en las ciencias sociales y en las ciencias de la salud. Se trata de un tipo de estudio observacional y descriptivo que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una nuestra población en un solo momento temporal. Es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado. Características de los estudios transversales. Son puntos de partida para el estudio de asociaciones causales. Son débiles para sustentar la existencia de asociación causal, más indicados cuando se trata de enfermedad de larga duración, degenerativas o baja letalidad. Presentan más posibilidades de sesgos debido a que solo incluyen los casos prevalentes. Clasificación de estudios transversales. Los estudios transversales pueden ser descriptivos o analíticos. Descriptivos. Simplemente describen la frecuencia de una exposición o resultado en una población definida. Analíticos. Se recolectan simultáneamente el resultado de interés y potenciales factores de riesgo en una población definida. Luego se compara la prevalencia de sus resultados en aquellas personas expuestas a cada factor de riesgo con la prevalencia en aquellas no expuestas. Como conclusión podemos decir que la investigación clínica y epidemiológica son de suma importancia en el ámbito de la salud. Con ellas podemos conseguir grandes avances desde el diagnóstico del paciente, la prevención y tratamiento de enfermedades, y la elaboración de medicamentos y vacunas. Toda investigación debe ir acompañada de estudios, ya que estos la encaminan, ayudan a recolectar datos necesarios, evaluar posibles hipótesis y lograr confirmarlas o negarlas una vez culminada la investigación. Espero que este video les haya sido de utilidad y muchas gracias por prestarnos atención.